Adelante, Flore. Muy bien. Bien, debo de decirles en cuanto a la psicóloga Florencia Fernández que está haciendo una maestría propio en la temática que nos va a ofrecer en este momento. Bien, Es de origen argentina o argentino. sí. A ver, voy a tratar de cambiar la diapositiva y díganme si se ve porque hay algo que no tengo en claro bien de Zoom todavía. ¿Ahí se vio que cambié? Sí, se vio perfectamente, está bien. Bien. Agregando un poco a lo que decía Gina, bueno, yo soy licenciada en psicología, soy de Argentina, de la provincia de Neuquén, y trabajo y me especializo en el abordaje terapéutico de personas mayores, tanto en el área de la neuropsicología como en el área de psicogerontología. En el área de neuropsicología me dedico a la evaluación y a la estimulación cognitiva propia de personas que padecen deterioro cognitivo o tienen algún diagnóstico como Alzheimer, demencia, entre otras. Y en el área de la psicoterapia, trabajo dentro de esta rama que les decía Gina, que es en la que me estoy especializando actualmente, en la Universidad de Atlántida, con la rama de la psicogerontología. Y lo marqué acá en grande para hacer una pequeña salvedad antes de empezar, para que entendamos qué quiere decir la psicogerontología, que en general solemos verla asociada o relacionada con la psicología de la vejez, que no son lo mismo, porque la rama de la psicogerontología surge mucho después, empieza a aparecer más o menos en la década de 1950 y en adelante, es decir, que es bastante más actual. Y si bien tiene que ver con la psicología del envejecimiento, también agrega, digamos, algunas cuestiones, porque la psicología del envejecimiento, que surge mucho antes, justamente tiene su origen en una etapa sociohistórica en la que eh, hay más una concepción biomédica de la persona. Entonces, se aborda, digamos, desde entendiendo que el envejecimiento es un proceso más ligado a las enfermedades, a las cuestiones disfuncionales y demás. En cambio, la psicogerontología, cuando surge en la década del 50, agrega, digamos, un concepto fundamental y que nos va a atravesar a lo largo de todo lo que vamos a ver hoy, y que es el concepto de curso de la vida. ¿Qué quiere decir este concepto? Que si bien en el proceso del envejecimiento se van poniendo en juego algunas cuestiones, lo cierto es que estas estructuras empiezan a aparecer desde edades más jóvenes, que se vienen construyendo desde nuestra juventud e incluso desde nuestra infancia. Entonces, esa es la diferenciación que tiene con la psicología del envejecimiento, como para entender, digamos, algunos conceptos nodales que vamos a ir tocando en el tema del día de hoy, que es envejecimiento resiliente, factores psíquicos protectores y de riesgo. Entonces, antes de empezar, quisiera también que podamos aprovechar este encuentro y que sea productivo para todos y para todas. Entonces, para eso les voy a pedir que, si bien en la etapa final del encuentro vamos a tener un momento para responder algunas preguntas, tratemos de ir interactuando a lo largo del proceso y si van surgiendo dudas o inquietudes respecto de lo que yo voy contando, de lo que vamos analizando y reflexionando, lo vayan planteando en el momento. Mismo que hay algunas cosas en las que yo trato de interactuar para que vayamos formando algunos conceptos entre todos, así que les pido por favor es una participación activa a lo largo de este encuentro. Entonces, ¿qué temáticas vamos a abordar el día de hoy? En primer lugar, el envejecimiento
en sus variantes: envejecimiento subjetivo, resiliente y la construcción de la identidad a lo largo del envejecimiento. Y por otro lado, como les decía, los factores psíquicos, protectores y de riesgo para un envejecimiento saludable. Y en una última instancia, una parte más práctica para que ustedes puedan llevarse algunas herramientas para prevenir y abordar el envejecimiento patológico o con malestar. Entonces, antes de empezar con el tema central, cuando pensamos en envejecimiento, ¿qué entienden ustedes por la palabra envejecimiento? ¿Qué palabras les vienen cuando hablamos de envejecimiento? ¿Qué conceptos vemos asociados cuando se nos viene la palabra envejecimiento? ¿Qué entienden? Arrugas, dicen por acá en el Colegas, chat. perdón, Flores, si Sí. no desean verbalizar, porque acá hay timidez, persona adulto mayor, nos dice una colega. Sí, Si voy no leyendo desean el chat. verbalizar, escriban en el chat. Ujú. Años, Leemos lo que ustedes escriben. años Bien. transcurridos, puede ser. ¿Cómo? Años transcurridos. Años transcurridos, muy bien. Mira. Arrugas, persona adulto mayor, decían por ahí. ¿Alguien está diciendo? ¿Qué más? Bien. Acá en Experiencia. Ecuador es a Experiencia. partir de 65 años. Sí, sí. Bien. Hay un rango etario también asociado al envejecimiento. Muy bien. Esas son como las palabras principales que se nos vienen cuando pensamos en el envejecimiento. Ahora bien, hay dos conceptos que vale diferenciar, que solemos asociarlos bastante e incluso tenerlos como sinónimos, y sin embargo no lo son. Y estos dos conceptos son el concepto de vejez y envejecimiento. Son similares, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de envejecimiento, nos referimos a un proceso, y esa es la palabra clave. Es un proceso que es irreversible y que tiene que ver con el impacto que genera el tiempo en nuestra biología. Pero que si bien este proceso es inevitable, tiene un ritmo modificable y que está ligado a la autonomía, la plenitud y la salud. En contraposición tenemos el concepto de la vejez. Habíamos dicho que el envejecimiento es un proceso, la vejez es un estado que se asocia con la dependencia y la discapacidad. Entonces, ¿cómo vemos esto en la práctica? Las personas que tienen una adultez extendida o una vida longeva, pueden ir actualizando sus proyectos, elaborando, construyendo hasta el fin de su existencia. Y eso va a llevar a que tengan un envejecimiento largo y una vejez corta. En cambio, las personas que están constantemente actualizando los prejuicios, actualizando los mitos en torno a la vejez, sosteniéndose a estructuras rígidas, son personas que van a pensar de esa manera y en consecuencia la biología va a actuar. Entonces van a tener una vejez larga. Entonces, este es un concepto principal que es importante entender la diferenciación, ¿sí? Ahora, hay una cuestión que tenemos que empezar a profundizarnos y como les decía al principio antes de comenzar con el tema, implicarnos de una manera personal. Entonces, vamos a analizar un poco cómo estamos envejeciendo. Y acá voy a adentrarme en algunos datos sociodemográficos, no con el fin de estudiarlos en profundidad, sino para entender cómo estamos envejeciendo a nivel poblacional. La Organización Mundial de la Salud en estos últimos años ha hecho algunos estudios que han determinado que la población a nivel mundial está envejeciendo a un ritmo aceleradísimo, a un ritmo que no podemos controlar. Cada vez con el correr de los años, la población va envejeciendo cada vez más, va a pasos agigantados. Entonces, ¿a qué ha llevado esto a nivel social y a nivel de los sistemas de salud? Que en su mayor parte no estamos pudiendo dar respuesta.
a este avance tan acelerado. ¿En qué lo vemos? En que, por ejemplo, los sistemas de salud se han quedado en la mayoría de los países y sobre todo en Latinoamérica bastante estancados en las propuestas para abordaje en personas mayores. Que si quieren después sobre el final podemos charlar sobre las propuestas a nivel comunitario, pero la realidad es que hay muchas limitaciones. Y eso es muestra de que la población está envejeciendo a un ritmo muy acelerado, pero a nivel sociocultural no estamos preparados para ese envejecimiento tan acelerado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos envejeciendo? Esta es lo sociodemográfico, pero ¿cómo lo vemos? Y para ejemplificar esto, tomé una temática que se abordó el año pasado en la especialidad que estoy haciendo, que la trabajaba el médico Mogiliansky, que es un médico un médico argentino, que se dedica a la rama de la medicina que es la psiconeuroinmunoendocrinología, y él hace un estudio experiencial en su familia para poner en evidencia cómo estamos envejeciendo. Y yo les voy a mostrar esto porque realmente para mí desde lo personal fue muy revelador. Este es el estudio experiencial que él hace. Y vemos que él tomó fotografías de mujeres dentro de su familia. Estas mujeres son dentro de una misma rama, digamos, son mujeres de su familia materna, que fueron fotografiadas entre el año 1900 y los 2000 aproximadamente, pero tienen la particularidad de que todas estas mujeres tienen 50 años, fueron fotografiadas a sus 50 años. Entonces, yo ahora les pregunto, ¿qué diferencias vemos entre la mujer de 50 años de la primera generación y la mujer de 50 años de la quinta generación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué diferencias visibles hay? Entre lo que observo de la primera y la segunda, la última, observo que la primera más o menos yo le pondría a unos 60 años, Ujú, a bien, diferencia de la última que le pondría a unos 40 o 45. totalmente. ¿Y en qué vemos eso? Pareciera que la última tiene un tramo de 20 años más joven seguro. ¿En qué lo vemos? Las facciones serían el rostro, Ujú, la combinación también del peinado, pues los artículos que lleva puesto por encima, diferencia muchísimo. bien, excelente, excelente. Entonces hay una cuestión visible que se pone en juego en esta mujer de la primera generación a diferencia de la mujer de la quinta generación. Y este médico que les contaba hace, digamos, una diferenciación o pone en juego dos conceptos que pueden haber hecho a que se vea este cambio y que sea tan notorio. Por un lado, él habla de los mandatos sociales. Muy probablemente en la primera generación, en la mujer de la primera generación, los mandatos sociales determinaran que a los 50 años una persona ya estaba bastante envejecida, estaba en el último tramo de su vida, por allá por el 1900. Entonces probablemente eso haya hecho a que ella se sintiera vieja, se pensara como vieja y en consecuencia actuara como una y se vistiera como una. Y también hay otra cuestión que se pone en juego que tiene que ver con lo sociodemográfico y que es la expectativa de vida. Sabemos que en aquellas épocas, el año 1900, la expectativa de vida era mucho menor. Probablemente no fuera mucho más que los 50 años. Es decir, entonces las personas vivían más o menos hasta los 50 años. Entonces, como la expectativa de vida determinaba que esa era la etapa culmine de la vida, esta mujer probablemente actuara, sintiera y pensara como una vieja, y su biología evidentemente respondió a eso. Entonces, acá ya empezamos a adentrarnos en nuestro tema central, que tiene que ver con cómo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras conductas terminan impactando directamente sobre nuestra biología. Es decir, saber
Vemos que hay cambios a nivel sociocultural y político, y también lo que decíamos recién en cuanto a los mandatos y demás, pero hay algo de lo psíquico que se pone en juego y que también termina en sumatoria, influyendo de manera negativa sobre la calidad de vida de la mujer de esta primera generación. Entonces, para entender esto, como les decía recién, hablábamos del concepto de expectativa de vida, que ha ido variando, digamos, la expectativa de vida a lo largo de los años. Como les decía ahora, la población en estos últimos años está envejeciendo, entonces la expectativa de vida es mucho más alta. Y para esto voy a tomar un ejemplo comparativo de mi país, para que lo pensemos y reflexionemos qué importante es entender esto y por qué es fundamental tener en cuenta estos conceptos tanto para el ámbito de las intervenciones desde el sistema de salud como desde lo personal. Hablamos de expectativa de vida como un concepto que refiere a la cantidad de años que viven las personas dentro de una población determinada. Y cuando hablamos de expectativa de vida saludable, nos referimos a la cantidad de años que se viven de manera saludable en las poblaciones determinadas. Entonces, para esto vamos a hacer una comparación entre dos países, uno de ellos es Argentina. Pero primero vamos a hablar de qué es lo que pasa en Japón. Japón es uno de los países que se conoce por tener una población más longeva. Y su expectativa de vida en los últimos estudios demostró que es de 76 años. Y la expectativa de vida saludable es de 74 años. Quiere decir que, en rasgos generales, la población de Japón vive nada más que aproximadamente 2 años de una manera no saludable en el envejecimiento. Ahora, vamos a ver los números en Argentina. La expectativa de vida en Argentina es de 74 años. Es decir, no hay mucha diferencia entre la expectativa de vida con Japón. Y eso es una buena noticia. Ahora, vamos a ver qué pasa con la expectativa de vida saludable en Argentina, que es de 68 años. Vemos que hay una diferencia mucho más grande entre la expectativa de vida saludable de Japón con la de Argentina. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que la gente en Argentina vive una gran parte de su vejez de manera no saludable. ¿Qué quiere decir de manera no saludable? Con patologías, con enfermedades, con mayor dependencia, con problemas psíquicos, con problemas emocionales, con disminución de la independencia. Entonces, esto nos lleva a reflexionar en qué estamos haciendo en el día de hoy para modificar esa expectativa de vida. Sin dudas, hay algo que tenemos que empezar a elaborar hoy, porque la población está envejeciendo y es algo que nosotros no podemos modificar. Entonces, sí hay hábitos que podemos empezar a incorporar desde hoy, ya sea que estemos transitando la etapa de la adultez o de la juventud, o que estemos atravesando incluso el proceso de envejecimiento. Siempre hay algo que podemos hacer o algo que podemos cambiar. Esto es fundamental entender. Entonces, ¿qué factores influyen en la edad biológica? Esto vas por arriba. La salud y su mantenimiento, que tiene que ver con los cuidados más bien médicos, la alimentación, el movimiento y pensamientos y sentimientos, que son los dos aspectos en los que nos vamos a enfocar en nuestro tema central del día de hoy. Entonces, el título de esta charla llevaba el concepto de ser vulnerable o ser resiliente en el envejecer. Y acá quiero detenerme un poco en este concepto de la resiliencia. ¿Alguien sabe lo que significa la resiliencia? Ponerse en el lugar del otro. Bueno, eso es empatía. La resiliencia, ¿alguien ha escuchado este concepto anteriormente? Colegas, son psicólogas, escriban si no desean verbalizar. La Es un capacidad concepto. de adaptarnos a los problemas y lograr salir de aquellos. Bien, muy bien, va por ahí. Capacidad de resistir adversidades también dicen por el chat y está muy bien.
Ahora, acá les traigo, digamos, un cartelito donde explica brevemente qué es la resiliencia. Es justamente eso que decía. Es la capacidad de asumir con flexibilidad situaciones adversas y sobreponerse a ellas, pero también salir fortalecidos de estas situaciones adversas. Entonces nos preguntamos, ¿por qué hablamos de resiliencia en el envejecer? ¿Quiere decir que el envejecimiento es una adversidad? No, para nada. Quiere decir que en el envejecimiento, a través del proceso, a lo largo de este proceso, se atraviesan diversas adversidades. Adversidades que tienen que ver con distintos duelos que se van viviendo a lo largo de la etapa del envejecimiento, ya sea no solamente duelos relacionados con la muerte, sino con esto, con la pérdida de funcionalidad física, con la pérdida de vínculos cercanos, también con la muerte del cónyuge, incluso con la etapa de la menopausia, etcétera. Entonces, se atraviesan diversas adversidades a lo largo del proceso de envejecimiento y por eso hablamos del concepto de resiliencia. Entonces, para tener en cuenta estas adversidades, son a lo que le llamamos también las señales en el camino. Esta es una frase que me gustó mucho y la puse para que la tengan en cuenta y reflexionemos sobre ella. No es el cambio lo que produce dolor, sino la resistencia a él. Es decir, estas adversidades nos van a atravesar en mayor o menor medida a todos a lo largo del envejecimiento. Pero no son estas adversidades en sí mismas las que nos pueden llegar a producir dolor, sino la resistencia a estos cambios. Es decir, las estructuras rígidas son las que nos van a llevar a sufrir. Entonces, ¿a qué es lo que tenemos que prestarles atención? A las señales en el camino. Y acá les voy a leer un pequeño relato acerca de las señales en el camino y por qué llamamos a los factores de riesgo señales en el camino. Voy a leerles un pequeño fragmento de Alberto Cortés, de un poema que él escribe y luego una reflexión en relación a esto. Dice así: y uno sube, sube, flotando como un globo en el espacio. Los humos los confunde con las nubes, subestimando a todos los de abajo. Y uno sigue, sigue sumando vanaglorias y ambiciones. No sabe en realidad lo que persigue y va de distorsión en distorsiones. Y uno sigue, sigue cautivo de su imagen, caminando. El ego desbordado no concibe que muchos otros vengan empujando. Y uno va teniendo evidencias. Las señales de tránsito son nuestra guía en calles y caminos. Nos indican la existencia de un puente, de una curva, la distancia entre ciudades y todo aquello que nos ayude a estar informados acerca de la ruta que recorremos. Nos avisan previamente sobre la proximidad de circunstancias que podrían resultarnos sorpresivas o peligrosas. Ante su presencia, convendrá adoptar una conducta apropiada por el bien de nuestra seguridad y de quienes nos acompañan. Del mismo modo, vamos siguiendo nuestra trayectoria vital, sin saber acabadamente qué nos deparará cada vuelta de la vida, pero sabiendo que se hace camino al andar, andamos. Algunos emprenden la travesía con tal grado de inseguridad, refugiados en una coraza protectora, que se les dificulta percibir o interpretar adecuadamente las señalizaciones. Van tan concentrados en sus temores que desatienden preavisos o evitan directamente seguir caminando. Otros, demasiado seguros, ignoran por completo las señales. Sin embargo, este muro no les permite reconocer a tiempo que van camino a caer en su propia trampa. Y siguen, caminan ciegamente, certeramente hasta un triste final. ¿Habrá alguna guía que nos pueda señalizar hacia dónde nos conduce el camino que vamos siguiendo? ¿Podremos detectar en nosotros, en nuestros padres o en otros conocidos,
algunos rasgos que nos permitan sospechar que el envejecimiento podría llegar a tornarse problemático? Y si su envejecimiento ya lo fuera, que nos permitiera intervenir a fin de mejorar su curso vital. Este capítulo tiene por finalidad señalizar el camino hacia el envejecer, de tal modo que podamos reconocer las evidencias a tiempo, desviarnos si es necesario y armar otro itinerario con mejor destino. A ver, Julián. Entonces, cuando hablamos de señales en el camino, nos referimos a estos factores psíquicos de riesgo que se ponen en juego a lo largo del envejecimiento, pero que, como hablábamos recién, son factores que van surgiendo desde etapas muy tempranas y que no son más que señales en el camino. Esto quiere decir que no son una sentencia, sino todo lo contrario. Son estas señales que nos avisan cuáles son aquellas cosas o aquellos aspectos de nuestra vida que podemos modificar y que podemos mejorar. No importa en qué etapa de la vida estemos, ya sea en etapas más jóvenes en las cuales podamos prevenir, o en el envejecimiento mismo, siempre hay algo que podemos hacer para cambiar estas señales. Entonces ahora vamos a ir a la siguiente parte. Bien, acá estoy viendo que en el chat preguntan ¿qué es un factor psíquico de riesgo? Es esto que les decía recién, ¿no? Los factores psíquicos de riesgo son estas señales en el camino que van apareciendo, estas estructuras que se van formando a lo largo de la vida a nivel psicológico y que van haciendo que nos predisponga más a atravesar un envejecimiento con malestar. Pero como les decía recién, no son aspectos que surjan propios del envejecimiento, sino muchos de ellos tienen que ver con una construcción en edades tempranas. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son estos factores de riesgo y van a entender un poco más a qué me refiero con esto de las edades tempranas. Uno de los primeros factores de riesgo psíquico que aparece justamente en etapas más primitivas es la carencia de vínculos cercanos que nos proporcionen seguridad. Esto tiene que ver con los modos de apego desde las edades tempranas. Cuando no construimos con madres o padres vínculos que nos proporcionen seguridad, eso conlleva a que nuestra identidad se vaya construyendo sobre bases poco firmes, lo cual va a desencadenar en los próximos factores de riesgo, porque al no construir mi identidad sobre una base firme, me voy a ir apoyando en otra cosa, en otro vínculo, y frente a la desaparición de eso otro sobre lo que me apoyo, aparece el quiebre de la identidad y en función de eso, el malestar. Entonces, ya vemos que este primer factor psíquico tiene que ver con algo que aparece en nuestras etapas más jóvenes, es decir, que hay algo que podemos ir trabajando desde nuestras primeras etapas de la vida. Entonces, como decíamos, la identidad frente a la carencia de vínculos que proporcionan seguridad, la identidad se construye sobre bases poco sólidas. Y esto nos lleva al siguiente factor de riesgo, que es vínculos dependientes o sobreadaptados. Entonces, como la identidad no está construida sobre bases firmes, se construye o se apoya sobre un otro, ya sea porque nuestro bienestar dependa del bienestar del otro o por estar a merced de las necesidades del otro. ¿En qué personas identificamos este factor de riesgo? Un claro ejemplo son aquellas, sobre todo las mujeres, aquellas mujeres que están a merced de las necesidades, que están excesivamente preocupadas por las necesidades de los hijos, a merced de las necesidades de sus parejas, de sus maridos, y eso lleva a una escasa preocupación de las necesidades propias. Pero ¿cuál es el problema acá? Que, por ejemplo, en aquellas mujeres que están sobredependientes de las necesidades de sus hijos, en algún momento eso se pierde, eso se quiebra, ya sea porque los hijos se van de la casa o por cualquier otra cuestión que sucede en ese vínculo. Pero en general, cuando los hijos se van de la casa.
y frente a esa ausencia aparece el quiebre de la identidad. Y en ese quiebre, el malestar. Y ese malestar a veces lo vemos reflejado en síntomas depresivos. Tristeza, angustia, malestar, entre otros. Otra cosa sobre lo que se puede sostener la identidad es a lo que llamamos el bastón único. Apoyarse en otra cosa, además de en otro vínculo, puede ser, por ejemplo, el ejemplo más claro es las personas que asientan su identidad sobre el trabajo, las personas que viven para trabajar y que su trabajo les da sentido a su existencia. Entonces, esto sin dudas se pierde, se rompe con el cese de la actividad laboral o, por ejemplo, con la jubilación. Entonces, cuando aparece la jubilación y que lo vemos en las prácticas de salud muy a menudo, se produce un quiebre de esta identidad, porque aparece la pregunta de ¿qué soy si no soy esto que soy en mi trabajo? ¿Qué soy además de mi rol en el trabajo? Entonces se pone en juego una cuestión existencial, justamente por esto, porque la identidad se ve puesta en juego, aparece el quiebre identitario frente a eso que me estaba sosteniendo durante tanto tiempo. Entonces, otro de los factores de riesgo es la historia de duelos no resueltos. Decíamos recién que la etapa del envejecimiento se caracteriza por que vamos atravesando una diversidad de duelos por un montón de cuestiones. Entonces, es importante aprender a elaborar esos duelos, elaborarlos de manera óptima para poder continuar, no solo elaborando, sino construyendo a lo largo de nuestras vidas. Entonces, en tanto no podamos elaborar esos duelos, no vamos a tener la posibilidad de compensar pérdidas con ganancias y de seguir construyendo nuestra identidad. Y por otro lado, también tenemos el factor de riesgo de la posición de todo o nada. Esta es una creencia lamentablemente muy predominante en las personas mayores y que tiene que ver con una interpretación polarizada de la realidad. Es decir, esto es bueno o es malo. Esto me hace bien o me hace mal. Si yo no soy esto, entonces no soy nada. Si no soy madre, entonces no soy nada. Si no soy abuela, entonces no soy nada. ¿Se entiende? Entonces, en esta polarización hay una estructura demasiado rígida que no nos permite flexibilizar y en función de eso seguir construyendo algo que nos haga bien. Hablamos, entre paréntesis, del envejecimiento subjetivo porque cada envejecimiento es distinto, entonces no hay algo específico que a cada adulto mayor le haga bien, sino tiene que ver con esto, con la construcción de lo que a cada uno le hace bien. Pero si tendemos a la inclinación de esta posición de todo o nada y no flexibilizamos, no podemos continuar construyendo sobre nuestra identidad. Entonces, volviendo a los factores de riesgo, el siguiente es la carencia de redes de apoyo, que no tiene que ver necesariamente con la ausencia de un otro que me acompañe, sino que tiene que ver con justamente lo que hablábamos al principio. Al tener una identidad frágil que no está construida sobre bases firmes, nos apoyamos sobre unos pocos, sobre algún hijo, sobre la pareja, entonces termina cada vez acortándose o achicándose más la red vincular, lo cual es sumamente negativo tanto para quien se apoya en el otro como también para quien ejerce el lugar de sostén. Lo vemos, por ejemplo, en aquellos adultos que empiezan a perder la capacidad funcional a nivel físico, a nivel cognitivo, y tienden a, en el caso de que tengan varios hijos, tienden a apoyarse solamente en uno de ellos. Y esto hace que ese vínculo sea conflictivo, tanto para la persona que se apoya en uno solo de sus hijos, como también para ese hijo que termina con elevados niveles de sobrecarga, elevados niveles de estrés. Entonces, lo ideal es seguir construyendo y tejiendo redes de apoyo, apoyarnos
de a poquito en distintos vínculos y no en uno solo. Entonces, como les decía, se van achatando las redes de apoyo. Y en este achatamiento también se achata el mundo psíquico. Hay una pobreza a nivel de lo psíquico y de lo emocional. Y en esta pobreza del mundo psíquico hay algo que se empobrece y que es muy importante destacar, que es la parte de la creatividad. ¿Por qué es tan importante que no se achate el mundo psíquico y la parte de la creatividad? Porque es este elemento, nuestra parte creativa, la que nos va a permitir solucionar o sobreponernos de estas adversidades que nos va a tocar vivir, en mayor o menor medida, de una manera creativa y funcional para nuestra propia vida. Entonces, cuando se empobrece el mundo psíquico, hay una limitación para poder resolver las adversidades que nos toca atravesar. Y como les decía también, por último, el empobrecimiento del mundo emocional. Son estas personas que suelen tener rigidez a la hora de expresar sus sentimientos, expresar sus palabras, poner en palabras las angustias o todas aquellas cosas que les pasan. Tienden a ser más retraídos, que no es lo mismo que ser introspectivos, sino que tiene que ver con un achatamiento del mundo emocional y una dificultad de poner en palabras. ¿Y en qué lo vemos? En que probablemente tiende a la somatización. Aquello que no puedo decir, termino volviéndolo o tornando a lo patológico. Entonces, desde lo psíquico, estas son las cuestiones que tenemos que empezar, digamos, a poner en cuestionamiento. No quiere decir que tengamos que tenerlas todas, como ahora vamos a ver también los factores protectores. Quizás hay algunos que los tenemos y hay otros que los tenemos que desarrollar. Pero lo importante es que empecemos a amigarnos con estos conceptos para también empezar a detectarlos en las personas mayores que me rodean, en las personas con las que trabajo y demás. Son conceptos con los que tenemos que empezar a amigarnos. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Floren, Sí. tenías algunas inquietudes en el chat. Ah, bien, ahí me fijo. Actividades psicológicas que se pueden realizar a los adultos mayores en un centro gerontológico. Centro Y gerontológico, aparte tienes que es un factor psíquico de riesgo. Un sí, ejemplo. sí, ese lo había respondido, le había respondido al principio antes Allá. de hablar. Pero después, cuando hablan de centro gerontológico se refieren, quiero evacuar esta duda porque no sé si tiene que ver con una cuestión cultural. ¿Hablamos de un centro de día o hablamos de una residencia de larga estadía, un geriátrico? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de centro gerontológico? Diurno, dicen. Bien. Entonces, hay distintas herramientas que se pueden poner en juego. En general, cuando las personas están muy atravesadas por distintos factores de riesgo, cuando vemos una alta predominancia de factores de riesgo, son también personas que, por ejemplo, no van a asistir a una consulta psicológica. Tienden a tener esta resistencia, por esto que les decía recién del empobrecimiento del mundo emocional. Entonces, la manera de abordar eso es con actividades alternativas, que se pueda poner en juego la creatividad y el poner en palabras a través de otras actividades. Por ejemplo, un taller de memoria, por ejemplo, una actividad de yoga y demás. Lo ideal es apuntar, digamos, a actividades alternativas que vehiculicen la puesta en palabras, hablando de personas que presentan, digamos, gran predominancia de factores de riesgo psíquico. Por otro lado, hay algunas herramientas que también son útiles a nivel cualitativo y cuantitativo. Yo por lo menos en el ámbito del consultorio, para la detección de los factores psíquicos de riesgo y protectores, hay dos cuestionarios que los utilizo siempre, perdón, no dos cuestionarios. Uno es un cuestionario y otro es un inventario. Ambos
los elaboró la doctora Graciela Zarevsky, que es justamente la directora de la carrera en psicogerontología. Y uno es el cuestionario Mi Envejecer, que es la herramienta cualitativa en la que uno puede ir respondiendo algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué pienso de la frase yo soy así, no voy a cambiar? ¿Qué siento al verme al espejo? Y son preguntas disparadoras que están buenas porque no solemos plantearnos en el día a día, entonces nos llevan a una reflexión. Este cuestionario es muy interesante para aplicarlo tanto de manera individual como de manera comunitaria, a ir intercambiando respuestas. A mí realmente me ha resultado muy útil. Y como herramienta cuantitativa está justamente en relación a este cuestionario el inventario FAPREM, que es el de factores de riesgo y factores protectores del envejecimiento. Es justamente una herramienta que arroja números. Pero como actividad de elaboración de estos factores de riesgo, lo ideal es, en mi caso, lo que me ha servido es trabajar con este cuestionario que si quieren, después al final del encuentro me pasan sus mails o lo puedo enviar a los grupos de WhatsApp. Realmente ese cuestionario es muy útil para trabajar. No sé si respondí a la pregunta. Bien, Muchas perfecto. Lo mío, gracias. Al grupo WhatsApp sería más factible, dice. perfecto, perfecto. Entonces, ahora, a ver, voy a leer un comentario, lo voy a leer en voz alta si todos lo escuchamos. He escuchado a algunas personas mayores de edad decir, ¿por qué Dios me ha castigado haciéndome vivir tantos años? A otros decir, gracias a Dios por haber vivido tantos años. ¿Cómo se interpretaría estas expresiones? Bien, eso tiene que ver, se vincula, digamos, directamente con la calidad de vida, con la calidad de los años vividos, digamos, una persona que atraviesa un envejecimiento dentro de todo con una buena calidad de vida, va a interpretarlo como algo positivo. Y de lo contrario, a veces también tiene que ver con algo de lo más psiquiátrico, lo más diagnóstico, y a veces también tiene que ver con los factores psíquicos protectores y de riesgo que tenemos. Si tendemos a interpretar, digamos, que nuestra vida ya terminó, que lo mejor de mi vida ya pasó, que lamentablemente es otra de las expresiones que escuchamos mucho, eso va a determinar, digamos, la manera en la que yo pienso mi vida y de la manera en la que creo que me queda por vivir. Lo vamos a ver ahora con los factores de riesgo, que el objetivo principal a lograr, digamos, en el trabajo con las personas mayores es la continuidad de la construcción de la identidad. Es decir, no importa en qué etapa de la vida nos encontremos, ya sea en la juventud o en el envejecimiento, lo ideal es aceptar esta posibilidad de continuar construyendo a lo largo de toda nuestra vida, actualizar nuestros proyectos, nuestras metas, pero a veces justamente esta tendencia, como hablábamos al principio en los factores de riesgo, de no elaborar los duelos, de no elaborar las pérdidas, de no elaborar las adversidades que van atravesando el envejecimiento, hacen que interpretemos nuestro proceso de una manera mucho más negativa, con un tinte más catastrófico. Entonces puede tener que ver con distintas cuestiones, pero estas expresiones más inclinadas hacia lo negativo tienen que ver con una alta presencia de los factores eh, psíquicos de riesgo. Acá me preguntan cuál es la diferencia entre pobreza del mundo psíquico y empobrecimiento emocional. Cuando hablamos de el mundo psíquico, como les decía, está más vinculado a las cuestiones cognitivas, a las herramientas como la creatividad. Tiene que ver con esto. Se achata el mundo psíquico, tenemos una manera de pensar mucho más rígida, mucho más concreta. Entonces, esta estructura tan lineal nos lleva a una dificultad de procesar y de construir de una manera mucho más saludable para nosotros. A veces esto lo vemos en las personas que llegan al consultorio, por ejemplo, y nos dicen, necesito que me digas qué tengo que hacer frente a este problema.
Entonces, ahí hay algo de la pobreza del mundo psíquico, en esto de no poder elaborar o generar herramientas propias. Y es lo que yo siempre le digo a mis pacientes es, yo voy a acompañarte en esta búsqueda, pero no hay una herramienta precisa que yo te pueda recomendar para cambiar. Vamos a ir juntos en esta búsqueda para encontrar aquello que a vos te haga mejor. Y tiene que ver con eso, con posicionar nuevamente al sujeto en un lugar activo, en un lugar de construcción propia y de autoconocimiento de ver qué es lo que a mí me hace mejor. Y el empobrecimiento del mundo emocional tiene que ver y está también vinculado con los afectos, con los vínculos, en este achatamiento de lo emocional y en esta dificultad de poner en palabras. Esa es como la principal diferencia. Diana levantó la mano, me aparece acá. Sí, niña, una pregunta. A pesar de que usted me la contestó antes de yo Ujú. formularla, me acuerdo que cuando usted habló sobre los vínculos dependientes o sobre adaptados del adulto mayor, usted estaba que hablaba y en eso también le escuché que justamente mi pregunta iba dirigida sobre las enfermedades o las patologías que nuestros adultos desarrollan. Aparte de que hay carencias y vínculos que los van afectando en lo que es el constructo de su personalidad, ellos casi siempre, bueno, nosotros cuando ya llegamos a una edad avanzada, pues desarrollamos lo que es infartos, artrosis, hipertensión, Parkinson, Alzheimer. Y me acuerdo también que cuando usted decía en el bastón único, cuando ellos se apoyan y se apoyan sobre todo en un trabajo, en qué hacer dentro de casa, pero cuando no hay este bastón único y se genera este tipo de enfermedades, desde el inicio yo lo dije, yo quisiera saber cómo sensibilizar, qué tipo de técnicas se pueden emplear a los familiares que están con ellos. Yo trabajo hoy por hoy, pues hace años trabajé en un centro gerontológico aquí en Pedernales, ahora estoy en un proyecto que es la atención del adulto mayor con discapacidad y me he Ujú. encontrado con este factor de riesgo dentro de casa. No están viendo de que el adulto mayor no puede caminar, entonces hay bastante infraestructura dentro de la casa donde él se tropieza y no puede estar. Hay niños donde muchos adultos, pues, ellos ya manejan lo que es la parte del sexo, sus orgasmos, delante de niños. ¿Cómo afrontar aquello? Hay madrecitas que me dicen, mi papá ya, voy a decir las expresiones que ellos comúnmente dicen, Ujú. ya Sí. estoy harta, mi papá me tiene cansada, estoy, bueno, utilizan ciertas frases que no las puedo repetir, no sé qué hacer, se saca el pene, se lo frota, se hace las excretas, la pipí, y tienen un lenguaje no idóneo dentro del hogar y sobre todo con los NNA. Y me preocupa aquella situación. Yo quisiera saber qué tipo de taller, qué tipo de técnicas podría usar para dar con la familia, hacer como algo como una técnica sistémica, pero en base a cómo tratar a nuestros adultos mayores. Gracias. Ujú. Bien, es interesante esta pregunta justamente porque ahora cuando hablemos de los factores protectores vamos a ver también la diferencia entre el término de autonomía y de independencia. Pero bueno, lo ideal en estos casos, donde hay una dependencia más marcada, es trabajar, no es lo ideal, digamos, la única vía posible, trabajar de manera interdisciplinaria. Sucede que cuando el deterioro avanza, van apareciendo en algunos casos conductas desadaptativas a partir de la pérdida del control inhibitorio y demás que tienen que ver más con una cuestión psiquiátrica, que son, como siempre digo, una cuestión sumamente trabajable a través de medicaciones psiquiátricas, que se cambian y que se modifican y que mejoran un montón cuando las personas regulan la medicación. Entonces, lo ideal en esa parte es buscar en esta interdisciplinariedad un profesional que pueda, digamos, regular desde esa parte. Y por otro lado, también hay otra pata, digamos, del tratamiento con las personas mayores es justamente ayudar a las familias a través de generar herramientas de afrontamiento frente al estrés, frente a la sobrecarga que implica la tarea de cuidado, que sabemos que no tenemos por qué estar preparados para esta situación y que a veces claramente nos desbordan. Entonces, lo importante es, por un lado, ayudar a la familia a través de herramientas psicoeducativas, hay talleres de autoayuda,
hay talleres de acompañamiento terapéutico y si no los hay, digo, como profesionales o como trabajadores en esa área, es algo que debemos pensar en el ámbito comunitario, un espacio en donde las personas, los familiares, puedan sentirse acompañados y puedan, digamos, elaborar también este duelo y esta pérdida. Más allá de eso, también es importante concientizar a la familia sobre las distintas alternativas que tenemos frente a estas limitaciones en el cuidado, ya sea acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, servicios integrales de atención domiciliaria y, llegado el caso, las residencias de larga estadía, que son opciones que uno, cuando empieza a emprender esta tarea del cuidado, tiene que empezar a considerar y son términos con los que tenemos que empezar a amigarnos, porque cuando el deterioro empieza a ser progresivo, hay algo de ese cuidado que uno mismo como hijo, como familiar o como pareja ya no puede sostener. Entonces, son conceptos con los que hay que ir amigando a la familia y esto, psicoeducar en la idea de que no podemos solos y no tenemos por qué poder solos. Entonces, de a poco ir apoyándonos en distintos sistemas, en distintos profesionales, lo que les decía, acompañantes terapéuticos, hay algo de la psicoeducación, pero también es necesario, como les digo, la parte interdisciplinaria, donde intervenga algún dispositivo donde el familiar pueda asistir y elaborar, digamos, toda esa parte y poner en palabras lo que le genera angustia, lo que le genera estrés. Y como les digo, si es algo que a nivel comunitario no está, bueno, es una herramienta súper necesaria para pensar porque es una pata más del tratamiento. No sé si respondí a tu pregunta. Bueno, no sé si estarás por ahí, pero bueno, más o menos, Muchas gracias, ya cogí ciertos apuntes. ok, muy bien. Entonces ahora vamos a ir a la parte de los factores psíquicos protectores, en contraposición con los factores de riesgo. Vemos estos factores protectores. Y el más importante de todos es este primero que mencionamos a continuación, que es la flexibilidad y la disposición al cambio. Es decir, cuando nuestra identidad está construida sobre bases firmes, de manera que no tiene que enfrentar adversidades, a ver, no enfrentar adversidades, pero no se enfrenta al quiebre identitario, nos permite flexibilizar y a partir de una identidad ya construida, entender que podemos seguir construyendo. Como les decía, el objetivo principal del envejecimiento resiliente es la continuidad de la construcción identitaria, que podamos seguir construyendo a lo largo de toda nuestra vida. Y esto va a implicar, sí, adaptarnos a los cambios, ser flexible, porque las adversidades, en mayor o menor medida, van a estar presentes. Pero es importante tener esta predisposición y esta flexibilidad para adaptarnos a esos cambios. Luego voy a detener también un poco más en este factor protector. Pero vamos con el siguiente. El otro factor protector es el de autocuestionamiento, que tiene que ver con no solo con el autocuestionamiento, sino con la capacidad de autoobservación, para ver cuáles son aquellas cuestiones de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar, que tenemos que cambiar. Para eso tenemos que tener la capacidad de autoobservación y de autocuestionamiento, para poder modificar aquellas cosas que tenemos que cambiar. Lamentablemente, una de las frases que escuchamos mucho en las personas mayores es: yo soy así y no voy a cambiar. Entonces, esa es una expresión que tiende a truncar esta capacidad de autocuestionamiento. A todas las edades de nuestra vida debemos tener esta capacidad de cuestionar formas de pensar, estructuras, formas de vincularnos que no nos hacen bien, porque eso nos va a permitir esa misma flexibilidad, seguir construyendo proyectos, vínculos, redes de apoyo, entre otros. Entonces, es fundamental la capacidad de autocuestionamiento.
cuestionarnos. Autoconocimiento a todas las edades, dice, tal cual. Es esto, ¿no? La continua construcción. Graciela Zarewski, que es la que les mencionaba recién en el cuestionario, que es la creadora de este cuestionario, ella tenía una frase que para mí es muy, muy significativa y es esto de que la muerte nos encuentre construyendo, nos sorprenda, que la muerte nos sorprenda construyendo, es decir, hasta el último momento de nuestra vida que no sabemos cuándo va a ser, pero sí continuar construyendo hasta la última etapa de nuestra vida. ¿Construyendo qué? Proyectos, metas, sueños, vínculos. Bien, el próximo factor protector hacia un envejecimiento saludable es la capacidad de autoindagación, reflexión y espera. Y acá tiene que ver justamente lo que les decía. Cuando hablábamos del empobrecimiento del mundo emocional como factor de riesgo, decíamos son estas personas que no pueden expresar lo que sienten. Las personas que tienen esta capacidad de autoindagación son personas que son bastante parecidas, pero con la diferencia de que tienen esta capacidad de introspección. A veces hay personas que están acostumbradas a hacer de pocas palabras y que tienen un mundo interno muy enriquecido. Entonces, esta capacidad de autoindagación y de reflexión también tiene que ver con la capacidad de hacer de tanto en tanto balances de nuestra vida, para ver cuáles son las cosas que hemos logrado, cuáles son las cosas que me falta lograr, qué proyectos puedo elaborar, qué cosas me quedan pendientes, porque esto me va a permitir, como decíamos al principio, continuar construyendo. Y por otro lado, en contraposición del achatamiento del mundo psíquico, está la riqueza y la creatividad psíquica, que es lo que les decía. La riqueza y la creatividad nos va a permitir recrearnos, es decir, volvernos a crear, seguir creándonos, seguir reinventándonos frente a las adversidades propias del envejecimiento, continuar recreándonos y construyendo a pesar de esas adversidades. Entonces, es esta creatividad lo que nos va a permitir adaptarnos subjetivamente. Lo que para mí sea importante adaptarme, lo que para mí sea importante cambiar. Y el siguiente factor psíquico protector es la compensación de las pérdidas con las ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Hay determinados momentos del proceso de envejecimiento que se caracteriza por las pérdidas, los duelos, las adversidades y demás. Ahora, también está la etapa de las ganancias. Hay algo del envejecimiento que nos da ganancias. ¿Qué ganamos? En primer lugar, ganamos tiempo. ¿Por qué? Por el cese laboral, porque los hijos se van de la casa y demás, tenemos necesariamente más tiempo. Ganamos también sabiduría, ganamos experiencia. Y en esta ganancia de tiempo también ganamos un montón de otras cosas. Por ejemplo, tiempo para hacer lo que me gusta, tiempo para hacer aquello que a lo largo de toda mi vida postergué porque tenía otras prioridades. Entonces, en esa ganancia de tiempo también hay un montón de ganancias. Es sabido que el envejecimiento se caracteriza por algunas pérdidas, pero también esta posibilidad de compensarlas implica una visión mucho más objetiva, que no quiere decir que va a estar lleno de pérdidas, ni tampoco que no va a tenerlas, sino una visión mucho más objetiva y que me es mucho más productiva, me permite ver con unos ojos más objetivos la realidad que me rodea. Y ahora sí me voy a detener en lo que Diana planteaba en relación a la dependencia. Hay dos conceptos que solemos asociar bastante, que son el concepto de independencia y de autonomía. Son dos conceptos que los vemos casi iguales, pero no lo son. La independencia es algo que a lo largo de la vida vamos perdiendo, en mayor o menor medida. Sin ir más lejos, usar anteojos nos quita independencia, porque tiene que ver con nuestra capacidad funcional. Usar silla de ruedas, usar bastón, usar audífonos, todas esas cosas nos van restando independencia, y los anteojos también. Ahora,
¿Qué es la autonomía? Es la capacidad de tomar mis propias decisiones. Y eso sí es algo que no debemos perder. Y respetar la autonomía de las personas mayores tiene que ver con un respeto hacia la dignidad de la persona. Y en cualquier abordaje, ya sea desde lo familiar, desde lo personal o desde los sistemas de salud, el respeto a la dignidad de la persona es un elemento fundamental. Es claro que hay personas que con el avance del deterioro no pueden tomar ciertas decisiones, pero hay muchas que sí. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de trazar un paralelismo para que quede claro. Yo puedo perder la capacidad de moverme y necesitar una silla de ruedas. Eso me hace más dependiente. Lo que nunca debo perder es la capacidad de decidir a dónde quiero ir y a dónde no quiero ir. Por el avance del deterioro funcional físico, puedo perder la capacidad de vestirme por mis propios medios. Pero lo que nunca se me debe quitar es la capacidad de, la posibilidad de elegir qué ropa me quiero poner yo. Entonces, en acciones tan simples o tan concretas como respetar esa toma de decisiones en cosas más sencillas y también en otras más complejas, respetamos la autonomía de las personas. A eso nos referimos cuando hablamos de autonomía. Ahora, sí es importante que la persona se haga cargo de ese autocuidado y de esa autonomía, tanto en la salud como en la enfermedad. Cumplir con los controles médicos, acatar a las órdenes que nos den los profesionales de salud, tanto en momentos de salud como en momentos de enfermedad. A veces las personas tienden a ser muy autónomas, pero rechazan, por ejemplo, el uso de elementos protéticos, por ejemplo. Cuando rechazamos eso hay algo de la autonomía que estamos rechazando también, porque de lo contrario a lo que pensamos, los objetos de apoyo, ya sea el bastón, el audífono, la silla de ruedas, nos dan mayor autonomía. Sí nos vuelven menos independientes, pero de lo contrario a lo que pensamos, nos dan ganancia de autonomía. Después, la posición anticipada a la propia vejez. Y esto es lo que hablábamos ya desde el momento del saludo, lo íbamos charlando. Involucrarnos en el proceso de envejecimiento es una tarea de la agenda joven. Es algo que debemos empezar a construir desde que somos jóvenes. ¿Esto quiere decir que tenemos que preocuparnos por el envejecimiento desde que somos jóvenes? No. Quiere decir que tenemos que tratar de ser más conscientes de qué cosas estoy haciendo yo hoy, ya sea que sea más joven o más envejecido, qué cosas estoy haciendo para que pueda tener una expectativa de vida saludable mayor, para que mi calidad de vida mejore. Entonces siempre hay algún hábito o algo que podemos cambiar para poder mejorar. Y para eso lo mejor es tener una posición anticipada, empezar a elaborarlo gradualmente. Y por otro lado tenemos los vínculos intergeneracionales que ocupan un lugar fundamental en las personas mayores. Pero acá hay algo muy importante a entender y es la importancia de posicionarnos. Cuando hablamos de vínculos intergeneracionales, hablamos de vínculos entre jóvenes, adultos y personas mayores. Y niños también. Lo importante es entender que esto es una cadena. Y en esa cadena debemos posicionarnos como un eslabón más en esa cadena de vínculos. Eso va a implicar que hay algo que nosotros podemos dar. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores, hay algo que podemos dar desde la experiencia, desde la sabiduría, desde la transmisión de valores, desde lo histórico de la familia, algo que queremos que se perpetúe a lo largo de los años. Pero también implica la humildad, posicionarnos en un lugar humilde desde el que podemos dar, pero también podemos recibir. A veces las personas mayores suelen posicionarse en un lugar rígido de, bueno, yo te voy a decir esto porque yo sé más que vos, porque yo soy el que ha vivido más años, y eso en general tiende a truncar o a poner un muro en el vínculo con las otras generaciones.
Y mismo pasa con las personas más jóvenes, cuando los padres envejecen, cuando los abuelos envejecen, nos ponemos en este lugar y en esta postura, no una postura, pero una creencia errónea de decir, bueno, ahora intercambiamos de lugar y yo soy el padre y vos sos el hijo. Entonces, esta creencia nos lleva a posicionarnos en un lugar de saber que termina no fluyendo el vínculo. Lo ideal es posicionarnos en esta cadena y entender que hay algo que podemos dar y también hay algo que podemos recibir. Y por último, la diversificación de vínculos e intereses. ¿Qué quiere decir esto? Continuar participando, continuar construyendo vínculos. Si dejamos de trabajar, seguir haciendo algo, una actividad de tiempo libre, algo que me haya quedado pendiente por hacer, asistir a centros de personas mayores, asistir a alguna actividad recreativa. Lo ideal es continuar diversificando para que mi red de apoyo se amplíe y no esté asentada en una o en unas pocas personas. Esta red de apoyo tiene que ser diversa. Y eso también hay que entenderlo de esta manera, ¿no? Nos va a aportar calidad de vida. Y ese es el fin más importante de todo esto. ¿Hasta acá hay alguna duda en relación a los factores protectores? Les doy unos segunditos por si hay algo que quieren decir en el chat. Si no, continuamos. Bien, seguimos Colegas, entonces. Si no hay dudas, continuamos. Claro que sí. Bien. Qué bueno que no haya dudas. Quiere decir que lo fuimos desarrollando bastante bien. Entonces, ¿de qué va a depender el envejecimiento resiliente o patológico? En resumen, va a depender de si seguimos o no otorgando sentido a nuestra propia vida. Va a depender si sostenemos o no los proyectos en tanto sujeto activo. Y va a depender de la continuidad o del quiebre de la identidad. Como dijimos, dentro de los factores protectores predomina un quiebre de la identidad por no estar establecido en base a jefes. De lo contrario, en los factores protectores hablamos de una continuidad, de continuar construyendo a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, acá también un pequeño resumen en cuanto a cómo prevenir el envejecimiento patológico. ¿Cómo podemos hacer si detectamos estas herramientas, si detectamos estas señales en el camino, estos signos de alerta y queremos intervenir? Primero, replantear nuestras formas de apego y autocuestionarnos a lo largo de todo el curso de nuestra vida. Es decir, ¿cómo hemos construido nuestra identidad? ¿Está construida sobre bases firmes? ¿Estoy apoyado en algún vínculo dependiente? Y esto continuar replanteándonos a lo largo de toda la vida. No es algo de revisar una sola vez y ya está. Tiene que ser una revisión continua. Y por supuesto, cuestionarnos nuestras creencias. Esta flexibilidad y esta disposición al cambio implica que constantemente estemos actualizando nuestras creencias y adaptándonos a los tiempos que corren y a las situaciones que nos van atravesando. Integrar creativamente las emociones al pensamiento y a la acción, es decir, poner en juego todo aquello que me pasa a nivel emocional y a nivel pensamiento a través de las acciones. Demostrar, poner en palabras, expresar lo que me pasa es fundamental. Detectar los factores de riesgo psíquico y los factores protectores. Una vez que contamos con estas herramientas, sabemos de qué se tratan, podemos empezar a detectar cuáles son aquellas cosas que debemos trabajar o cuáles son las que tenemos que fortalecer. Armar redes comunitarias y sanitarias para quienes trabajan en los sistemas de salud y asistir o elaborar programas preventivos desde las instituciones. Podemos, como les decía, abordar el envejecimiento desde edades jóvenes. Yo, por ejemplo, ahora estoy dictando un taller en mi ciudad que se llama Vivir Mejor y que va desde los 40 años hasta los 150. Lo puede hacer quien quiere prevenir como quien quiere abordar. Y esto es interesante.
abordar desde propuestas, desde lo preventivo, desde lo asistencial y desde lo rehabilitatorio. Como les decía al principio, la población está creciendo a un nivel tan apresurado que las propuestas desde el sistema de salud no están preparadas. Entonces tienden a estar más dirigidas a lo asistencial y a lo rehabilitatorio, más que a lo preventivo. Por eso hoy contamos con estas herramientas y es importante empezar a ponerlas en práctica. Y bueno, les decía, me iba a detener un poco en esto de la importancia de construir una identidad flexible. ¿Por qué? Primero porque es el principal factor protector que nos va a permitir continuar la construcción de nuestra identidad a lo largo de toda la vida. Porque también nos permite adaptarnos a los cambios que van a suceder, queramos o no. Entonces, es importante contar con la disponibilidad para ser flexible y para continuar construyendo, porque sin dudas también es una herramienta de autocuidado. En la medida en la que soy flexible, puedo cuidarme porque flexibilizo mis maneras de pensar, mis maneras de actuar y de esa manera me cuido. Porque justamente también es una posición reflexiva para el planteamiento de metas, continuar construyendo, continuar cumpliendo mis metas, mis proyectos, mis objetivos y por supuesto renovarnos constantemente. Y reconocer y transformar nuestros límites, cosas que quizás antes nos limitábamos a hacer, o esto no lo hago porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero, porque tengo otras prioridades, ahora las puedo hacer. Acá en el chat dicen, cuando una persona envejece, pierde las facultades de atenderse a sí mismo. Ahí es cuando en ciertos casos tienen rechazo de sus familiares. Este rechazo aumenta las patologías de control de sí mismo. Depende de las patologías. En realidad hablamos, entiendo que hay una diferenciación y hay, digamos, una cuestión más marcada en las patologías a nivel cognitivo, cuando hablamos de deterioro cognitivo, Alzheimer, demencias, Parkinson, hay algo, bien, ahí voy con las preguntas. Hay algo que se pone en juego según cada patología. El rechazo es algo que sí o sí tiene que trabajarse. Dentro de las personas con estas patologías y que predominan factores psíquicos de riesgo, como les decía, tienen cierto rechazo y además tienen poca conciencia de enfermedad. Quienes tienen mucha predominancia de factores de riesgo suelen tener muy poca conciencia de enfermedad, lo cual termina impactando negativa y directamente sobre los familiares, que se ven afectados y que son los que más sufren, porque la persona, si bien sufre por la dependencia, no llega a entender la complejidad de lo que les afecta. Entonces ahí es donde es importante intervenir con otras alternativas frente a estas personas que no están dispuestas a elaborar, que no están dispuestas a hacer un taller, eh, un espacio terapéutico, sí proponer alternativas en donde de alguna manera se pueda elaborar esta conciencia de enfermedad y en función de eso disminuir el rechazo frente a esa dependencia. Esa es como la manera más viable de la que se habla, digamos, en psicogerontología frente a aquellas personas que rechazan la dependencia. Elaborarlo de maneras alternativas. Puede ser una actividad física adaptada, un taller de memoria, un taller de pintura, algo que permita vehiculizar y poner en palabras aquello que nos molesta de la dependencia. La otra pregunta era, ¿a qué hago referencia cuando hablo de identidad? Es, como decíamos al principio, esta construcción de lo que nos identifica, de lo que es importante para nosotros, de quién somos. Entonces, ¿cómo se construye la identidad? Mediante los vínculos de apego de las edades tempranas. Cuando tenemos vínculos poco seguros, hacen que esa identidad, eso que somos, eso que nos representa y eso que nos mantiene seguros, esa es la identidad, se construya de una manera estable o no. Cuando los vínculos no son seguros o son carentes,
la identidad se construye de una manera inestable, pero tiene que ver la identidad con una cuestión existencial, con aquello que yo soy, con aquello que me representa. Bien, esto creo que ya lo habíamos dicho, y este concepto que me encantó de la Organización Mundial de la Salud, en el último encuentro de envejecimiento saludable, define al envejecimiento saludable como ser y hacer lo que tiene sentido para la persona. Justamente, por eso hablamos de envejecimiento subjetivo, porque tiene que ver con aquello que es importante para mí, seguir construyendo aquello que a mi vida le da sentido, le da otro sentido más allá de el otro, de los demás. Entonces, a ver, ahí había otra pregunta en el chat. Sí, en Colombia le llamamos red de apoyo. Claro, la red de apoyo es algo que tiene que ver con los vínculos en general, padres, madres, hijos, hermanos. Cuando hablamos de la construcción de la identidad con las formas de apego, hablamos principalmente de vínculos maternos y paternos, que son los que van a colaborar con la construcción de la identidad. Y después sí, esa construcción de la identidad, sólida o no, se va a ver reflejada en las redes de apoyo, que hablábamos cuando nos referíamos a los factores psíquicos de riesgo, que termina tornándose en redes de apoyo escasas, pequeñas, vínculos dependientes o sobreadaptados, pero esa es como la diferenciación entre la construcción de la identidad en las primeras etapas de nuestra vida de las redes de apoyo. Entonces, volviendo a esto, sería hacer lo que tiene sentido para nosotros. Dentro del envejecimiento, a eso le llamamos envejecimiento subjetivo. Y acá tomé otra frase también dentro de esta última actualización de la Organización Mundial de la Salud. Me voy a referir a esta última frase que está acá abajo, que dice: el envejecimiento saludable es ser capaces de hacer durante el máximo tiempo posible las cosas a las que les damos valor. Aquello que es importante para nosotros es fundamental continuar realizándolo hasta donde podamos. Y lo ideal, hasta que culmine nuestra existencia. Continuar construyendo. Entonces, ¿de qué manera podemos prevenir un envejecimiento patológico? A través de distintos elementos. Por ejemplo, la alimentación equilibrada, manteniéndonos en movimiento, manteniendo los vínculos y las conductas sociales, una actitud mental positiva, el manejo del estrés, a partir de todos estos elementos mejorando nuestra calidad de vida, la percepción de satisfacción vital, que tiene que ver con esto de hacer balances y ver si estoy conforme con lo que he logrado, y finalmente generar reserva humana. Y esto nos vuelve nuevamente a la parte importante de empezar a pensar en el envejecimiento desde edades tempranas, porque sabemos que el envejecimiento se caracteriza por adversidades y por pérdidas. Por ese motivo, es importante generar reserva humana desde edades tempranas. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de reserva humana? ¿Qué incluye? Reserva cognitiva, reserva cerebral, reserva emocional, vincular, corporal y espiritual. Ahora les voy a mostrar un pequeño cuadro que yo hice con algunos ejemplos de cómo podemos generar esta reserva humana. En primer lugar, la reserva cognitiva, que lo más fácil de pensar tiene que ver con asistir a talleres de memoria, actividades donde podamos entrenar las funciones cognitivas. Pero lo podemos hacer en casa y de diversas maneras también. Lo importante y la particularidad de la reserva cognitiva es entender que tiene que ver con algo que no he hecho antes. Tiene que ver con hacer una actividad distinta. Por ejemplo, estudiar un idioma nuevo. Si yo ya sé inglés, estudiar francés o estudiar otro idioma que yo no conozca. Se genera la reserva cognitiva a través de hacer acciones nuevas, que creen nuevas redes neuronales y de esa manera me protejan frente a un potencial ACV o un deterioro cognitivo. Leer,
tocar un instrumento o tocar un instrumento nuevo en caso de que lo haga, y como les decía también, los talleres de memoria. Reserva corporal, en general, tiene que ver con actividades de movimiento, alimentación saludable, una rutina del sueño, seguir las recomendaciones médicas y, por supuesto, mantenernos en movimiento, mantenernos activos. Y en eso lo ideal es buscar y encontrar alguna actividad que me guste y que pueda ser sostenible en el tiempo. Luego hablamos de la reserva cerebral, que tiene que ver con más lo estructural y con lo cognitivo netamente. Lo ideal en este caso es hacer evaluaciones neuropsicológicas o neurocognitivas. Después de los 60 años, lo recomendable es hacer una evaluación al menos una vez por año. Por lo menos acá en Argentina la evaluación neurocognitiva la pide el neurólogo en conjunto con otros estudios, ya sea resonancia, tomografía, electroencefalograma. Lo pide con una serie de estudios, lo cual me permite prevenir y conservar mi reserva cerebral. Entonces, más allá de que yo detecte o no alguna falla a nivel de las funciones cognitivas, es importante que después de los 60 realicemos evaluaciones neuropsicológicas al menos una vez al año. Reserva emocional, a través de espacios terapéuticos en la medida de lo que sea posible, ya sea espacios individuales o espacios grupales, y en general la posibilidad de poner en palabras. Poner en palabras no solo la angustia, sino aquello que nos aqueja, aquello que nos hace mal, aquello que nos inquieta, y las cuestiones propias del envejecer también, una vez que estamos en esa etapa. También la reserva vincular, y es esto de, desde edades tempranas, aprender a generar redes de apoyo sólidas, confiables, que me den seguridad, que sean diversas, nutrir los vínculos intergeneracionales con hijos, con nietos y, por supuesto, también con pares. Y sin descuidar, por último, la reserva espiritual. Y acá tiene que ver con todo aquello en lo que creamos, ya sea religión o distintas creencias que tengamos, energías o alternativas espirituales. Lo importante es nutrir, digamos, esa reserva espiritual, que es aquello en lo que creemos y lo que es importante para nosotros. Entonces, nutriendo esto, generamos reserva humana y el fin último de esto es mejorar nuestra calidad de vida y nuestra expectativa saludable, sin duda. Y como les dije varias veces, pensar en la vejez tiene que ser una tarea de la agenda joven. Y esto nos va a permitir aceptar, pensar o reflexionar anticipadamente respecto de nuestra vejez. Por ejemplo, una de las cosas que cuando yo respondí el cuestionario Mi Envejecer, del cual les hablé al principio, sobre el final del cuestionario tiene un cuadro en donde evaluamos cómo han sido los distintos envejecimientos en nuestra familia, de nuestros padres y de nuestros abuelos maternos y paternos. Y esta es una herramienta muy reveladora, porque en mi caso me permitió darme cuenta de que no pensaba en mi envejecimiento porque mis abuelos, la mayoría, fallecieron a edades jóvenes. Eso a mí me predispuso a pensar que yo no iba a llegar a una edad muy longeva. Pero la realidad es que a nivel sociodemográfico eso ya cambió. Entonces eso hace que la puesta en marcha y la preocupación sobre mi propio envejecimiento es un hecho, es algo que tengo que empezar a elaborar desde que soy joven. Incluir al envejecer entre los ideales a alcanzar, expectativas positivas de longevidad. Eso es algo que sabemos que va a pasar. Y como sabemos que va a pasar, que probablemente seamos muy longevos, tener ideales a alcanzar y expectativas positivas. Saber que si hacemos ciertos cambios, vamos a tener una buena calidad de vida. Aceptar que se replantee la imagen, el rol, la función actual, joven, es decir, repensar justamente en esto. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Cuáles son los proyectos que quiero elaborar a lo largo de mi vida? Empezar a elaborarlo. Justamente como dice el último, gradualmente las marcas del envejecer. Sabiendo que esto va a suceder, me voy preparando. Consideraciones finales. Bueno, acá hay algunos conceptos principales de los que hemos ido hablando, que son los con los que quiero que se queden. Por un lado, la importancia de la identidad flexible,
la importancia del envejecimiento resiliente y de entender al envejecimiento como un proceso subjetivo. Es algo que cada uno debe ir creando. Como personas hay distintos envejecimientos, entonces es importante que nos posicionemos desde un rol activo en ese sentido. Y por último, antes de pasar a la parte de las preguntas, quisiera hacerles una recomendación por si no lo vieron, les cuento un poco de qué se trata, para que sigan reflexionando en casa. Esta docuserie que está en Netflix, no sé si estará en alguna otra plataforma, pero por lo menos en Netflix está, que se llama Vivir 100 años, el secreto de las zonas azules. Las zonas azules, para quienes no lo saben, son algunos puntos del mundo, a nivel mundial, en donde la gente es muy longeva, en donde la población longeva vive 100 o más de 100 años. Entonces, esta persona que elabora el documental lo que hace es ir a esas zonas azules para descubrir cuáles son esas calidades, esa calidad de vida, esos hábitos saludables, no solo desde la alimentación, sino desde los hábitos, desde las costumbres. Por ejemplo, algo que a mí me llamó la atención, sin contar mucho más por si lo quieren ver, es el primer capítulo que muestra Japón, justo que hablábamos hoy de Japón, en donde la gente vive muchos años y hace una salvedad muy importante en cuanto al estado físico y habla sobre la propensión a las caídas, que sabemos que las caídas son un tema fundamental en el envejecimiento, que la gente se cae mucho y que esas caídas son a veces determinantes para la salud. Entonces, en Japón, la gente tiene mucho menos propensión a las caídas, por ejemplo, porque tiene su centro de gravedad mucho más fortalecido que tiene que ver con la zona pélvica. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, tienen estas mesas ratonas en donde se sientan en el piso y eso hace que en actividades de la vida cotidiana estimulen esa parte. Y también porque tienen huertas, entonces suelen estar gran parte del día agachados y demás. Ahora, hay algo de lo, de los hábitos que tenemos que aprender y que tenemos que empezar a implementar. Quizás no cambios tan drásticos, pero sí ejemplos que podemos tener en cuenta. Entonces, es un documental que habla mucho sobre la alimentación, que habla mucho sobre los hábitos, de la puesta en movimiento, del generar reserva cognitiva, así que sin dudas es un contenido que les recomiendo para seguir pensando en casa. Y les dejo para finalizar y luego abrimos el espacio de preguntas, este poema de Fernando Pessoa que para mí es hermoso y dice, de todo quedaron tres cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir, la certeza de que sería interrumpido antes de terminar, hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, hacer del suelo un puente, de la búsqueda un encuentro. Así que bueno, quería que se quedaran con ese fragmento que me parecía interesante y que resumía muy bien esto que habíamos estado hablando a lo largo del encuentro. Ahora sí, entonces, abrimos un espacio para preguntas y que planteen lo que quieran plantear. Acá había visto una pregunta en el chat. Tenemos solamente 10 minutos. Ok, perfecto. Acá en el chat dice, sería bueno hacerle a los adultos mayores actividades de proyección, por ejemplo, videos o documentales sobre la vejez. Sí, sin dudas. Hoy por hoy hay muchos elementos audiovisuales que sirven y que están muy buenos para trabajar. En algún momento ahí se habló de las cuestiones de la sexualidad. Hay una serie muy cortita que se usa para trabajar, que está subida a la página de PAMI, que es una obra social argentina,
En esta serie se muestra un taller en un espacio barrial, en un espacio comunitario, en donde se hablan de estos temas, donde se hacen diversas actividades y se pone a la reflexión. Y son contenidos muy interesantes para mostrar a las personas mayores, pero sin duda, diversificar las herramientas con las que trabajamos y no solo quedarnos con el lápiz y el papel, está buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Por mi parte, muy agradecida las inquietudes de las personas que nos acompañan y usted representando el taller. Bien. De todas maneras, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud que haya quedado ahí dando vueltas, Fecha próxima para otro tema de gerontología. Pero ya no gratuito, hijo. la verdad que No no lo hemos podemos hablado, aprovecharnos de Florencia. pero Muy sí, sin bueno, duda, por supuesto, agradecido por estoy su predispuesta al intercambio. intervención. Qué bueno. Qué bueno, qué Muchas bueno. Es que hay muchos gracias. temas. Ahora igual cuando terminemos voy a mandar al grupo de WhatsApp y le mando a Gina, porque yo estoy en uno solo, pero bueno, le mando a Gina el cuestionario para que ella lo pueda difundir en los distintos grupos y les propongo que intenten contestarlo también, no solo utilizarlo como herramienta práctica, sino que intenten contestarlo porque salen cosas muy interesantes. Ya les decía recién que en mi caso fue muy interesante contestarlo para pensar, digamos, en mis propios procesos. Así que, bueno, quedará abierta la posibilidad de pensar un nuevo taller. A mí me encanta hablar de estos temas, me encanta compartir sobre estas temáticas. Hay mucho más por hablar. Hoy apuntamos a los factores preventivos, a los factores más generales de lo psíquico, pero sin dudas hay muchas más herramientas que podemos trabajar. Así que sean bienvenidos, pueden buscarme en las redes, también algunos los tengo, otros no. Em, Estoy en Facebook como Psico Florencia Fernández, así que si por supuesto ahí quieren continuar con algún intercambio, este, estoy abierta, digamos, a seguir compartiendo. Bueno, entonces tenemos que agradecer a la psicóloga Florencia Fernández por compartir su bagaje de conocimientos con nosotros sin pedirnos nada a cambio y aún más compartirnos este cuestionario que, Floren, estás Sí, en el grupo WhatsApp, lo puedes compartir tú. sí, pero estoy en uno, no sé si están todos en ese mismo grupo, igual yo lo mando y No, si a no, alguien no, le... son varios grupos, Claro. pero es este el grupo que se formó para participar de tu taller, de nuestro taller. Ujú. Así es que Bueno, yo lo sería mando entonces este. a ese grupo. Lo Sí, otro que les aclaro es el cuestionario que está dividido en dos partes. El cuestionario para menores de 60 y para mayores de 60, que tiene algunas diferenciaciones. Gracias. No. Así que bueno. sí, Mayrita. Ahí me preguntan cómo me encuentran en las redes. Yo estoy en Facebook y en Instagram. Creo que así les voy a escribir. Igual en las redes de Gina también estamos en Sí, contacto. Así que bueno, en las estamos entonces. publicaciones Sí, estaba allí, ujú, nombre obvio, y puse mal. apellido. Sí, es así. A ver, me faltó la A Bien, y colegas, entonces
sus agradecimientos junto a los míos. La dejamos ir a Florencia. No. No, No, por supuesto que no. Podemos seguir en contacto, podemos seguir intercambiando por las redes. claro Yo que estoy abierta sí. a ese intercambio. Muchas Tiene una gracias. página específica en la que interactúa. Muchas gracias. Bien, colegas, entonces hemos pasado una linda tarde y pues nos saludamos hasta la próxima. Y muchísimas Buenas tardes. gracias, Un Flora. gusto. ¿Cómo? Un gusto. Fue una tarde y noche muy provechosa, he aprendido un poco más y gracias a nuestra querida exponente, doña Flor, pues, que ha tenido esta paciencia y esta virtud para llenarnos cada día de más conocimiento. Muy agradecida con todo lo que he aprendido y gracias por responder mis preguntas. Muchas gracias. Ha sido un placer absoluto. Bien, colegas, entonces la tenemos que dejar descansar. Saludos y buen domingo, Floren y colegas. Hasta También. luego, que estén muy bien.